dinámica, les voy a pedir también que seamos muy participativos en este proceso que vamos a arrancar. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que visualizamos en nuestra sesión anterior. Me indican, por favor, si es viable, si es presentable para ustedes, ¿lo pueden ver? Sí. Sí, Sí, le se ve. Perfectísimo. Bueno, entonces, nuestra sesión pasada hablamos de las disfunciones de un equipo y dentro de las disfunciones hicimos una actividad que fue precisamente la que ustedes trabajaron, una en un cuestionario mediante acciones acompañada de su lienzo de cultura. Esto es bien importante que ustedes lo tengan ahorita identificado dentro de sus afirmaciones, qué calificación obtuvimos, porque la vamos a utilizar para la siguiente dinámica que vamos a trabajar. Entonces, si por ahí ustedes tienen sus calificaciones individuales, es importante que ahorita las tengan a la mano. Recordemos que cada puntuación, dependiendo de la escala que actualmente estamos presentando, ustedes tenían un resultado, ¿no? Si entre 8 y 9 era que probablemente la disfunción no era un problema, entre 6 y 7 puede ser un problema y de 3 a 5 había probablemente o muy seguramente que afrontar, ¿sí? Entonces, ¿en dónde nos vamos a enfocar nosotros, ¿sí? Hay que ser bien estratégicos para esta parte. Nos vamos a enfocar en los resultados de menor puntaje dentro de cada una de sus disfunciones. Y dentro de sus disfunciones, ustedes van a identificar aquella de estas 5 que haya sido de las menores puntuadas. Vamos a suponer, si tuvimos 2, 3 que están entre el 3 y el 5, vamos a elegir la que para nosotros haga mayor sentido, para que recordemos que parte de esto es cómo vamos a conectar, ¿sí? Como equipo para ser más productivos, más eficientes. Y entonces hoy vamos a trabajar juntos cómo vamos a superar entonces esta disfunción, ¿sí? Y para esto es importantísimo, antes de arrancar esta dinámica de grupo, que entendamos dos cosas, ¿sí? Uno, regularmente nosotros tenemos temor al conflicto. Y ahorita dentro de la dinámica vamos a visualizar precisamente cómo lo vemos, ¿sí? Pero para entenderlo y para entender la dinámica es importante entender dos cosas. En las organizaciones regularmente vamos a encontrar el conflicto ideológico productivo y vamos a encontrar el conflicto que significa una lucha destructiva personal por el poder, ¿sí? Y aunque cada uno de ellos ustedes cuando los escuchan les puede dar como un sentido de lo que significa, en el caso, por ejemplo, del conflicto ideológico productivo, ¿sí? Este se limita a que estos debates, estas discusiones únicamente son en conceptos, ideas, evita que nos enfoquemos en cuestiones personales y regularmente en esos ataques de repente incómodos, medio mezquinones a los que nos podemos enfrentar, ¿sí? Y claro que como en cualquier discusión, en cualquier debate, va a haber pasión dentro de la misma, va a haber emociones, nos vamos a frustrar, pero aquí lo importante es que tenemos bien claro que esa subida al ring y esa puesta de guantes es únicamente con un propósito. Y durante estas sesiones les he hablado muchísimo del propósito. El propósito único de lo que son los conflictos ideológicos productivos es precisamente producir la mejor solución en el lapso más breve de tiempo. Y recordemos que esta parte de producir la mejor solución posible siempre va a estar alineada ¿a qué? Al propósito que tenemos desde nuestra posición, desde nuestro puesto, persona, área, organización, ¿sí? Por el contrario, en la parte de la lucha destructiva, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues bueno, regularmente vamos a evitar el conflicto y vamos a evitar el conflicto porque tenemos esta creencia pues de que vamos a herir susceptibilidades de los miembros y esto regularmente cuando tratamos de evitarlo, ¿qué es lo que genera? Pues genera una mayor tensión y esta tensión pues puede ser peligrosa porque por el contrario, en la parte de asumir la pasión y la emoción desde un enfoque propositivo y positivo, en este caso únicamente tenemos discusiones que suelen caer en ataques personales, ¿sí? Y esto pues obviamente son más desagradables y más dañinos para el equipo, ¿sí?
Y regularmente cuando evitamos el conflicto, que es a lo que condenamos a los miembros del grupo, a los miembros de los equipos, pues obviamente condenamos a estar cayendo sobre el mismo problema una y otra vez y que realmente no tenga una solución, ¿sí? Entonces, en la parte de conflicto ideológico, discutimos, resolvemos más rápido, debatimos sin sentimientos personales ni daños colaterales, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y siempre vamos a estar dispuestos a atacar ese problema de una manera importante, propositiva y resolutiva, ¿sí? Entonces, entendiendo esta parte del conflicto, podemos decir, bueno, y entonces, ¿por qué es tan complicado de repente asumir esta parte, ¿sí? ¿Qué tenemos que cambiar entonces nosotros como equipos para tener una confrontación positiva alineado a esta parte de asumiéndonos desde un conflicto ideológico productivo? Entonces, bajo ese punto importante de qué tenemos que cambiar para tener una confrontación positiva, vamos a trabajar ahorita en salas. Pero antes de trabajar en salas, hay que entender una cosa. Les comentaba, importante punto 1, hay que tener nuestros resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar dentro de nuestra sala ahorita en los próximos? Les vamos a tomar, por ahí si me ayudan en silencio, alguien tiene por ahí su micrófono abierto, si me ayudan en silencio, gracias. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en nuestra sala? ¿Sí? Ok. Primeramente, pregunta número 1 que vamos a hacer dentro de los equipos. ¿Cómo vemos entonces el conflicto? Alineado a lo que les platiqué ahorita, entonces, desde donde estamos nosotros, desde nuestra trinchera y nuestra área, ¿cómo estamos viendo el conflicto entonces? Punto número 2, ¿de dónde están surgiendo esos conflictos? Y para esto es bien importante y lo van a alinear con sus disfunciones. Cuando ustedes digan de dónde están surgiendo estos conflictos, muy seguramente va a conectar con la disfunción de de menor puntaje que ustedes tuvieron en su cuestionario o en la actividad. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Sí? En la sesión, ¿qué tenemos que cambiar para esta confrontación positiva? Entonces, tenemos que hacer, ¿qué interacción? Esa va a ser lo que vamos a trabajar en las salas de Zoom que ahorita nos vamos a dividir. Aquí el punto importante va a llegar después de estas dos preguntas que nos vamos a hacer. ¿Qué interacción entonces tenemos que llevar a cabo para lograr comprender y superar, importantísimo, superar esa disfunción? ¿Y cómo la vamos a superar? A partir de identificar el pilar más importante de esa disfunción. ¿Y a qué me refiero con identificar el pilar más importante de esa disfunción? Ustedes, al detectar esa disfunción, lo que van a hacer es rescatar de esa disfunción qué es lo positivo que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar. Seguramente habrá muchas cosas, ¿sí? Es como en los valores. En los valores personales u organizacionales, regularmente tenemos diversos, ¿sí? Pero en este caso vamos a rescatar aquel que por nada del mundo nosotros podemos como coaccionar, que si vamos en contra de él, de este propósito, de este pilar tan importante, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para maximizarlo en este tenor de las disfunciones. Entonces les puse aquí unos ejemplos, no quiere decir que que es el que vayamos a tomar, pero les puede ayudar a ustedes a reflejarlo. Ejemplo, en la parte de ausencia de confianza, a lo mejor el pilar que tenemos que trabajar tiene que ser la confianza de unos en otros. En la parte del temor al conflicto, probablemente el que tengamos que trabajar es participar en conflictos de ideas propositivas y positivas, muy probablemente la falta de compromiso, tomas de decisiones efectivas y planes de acción, evasión de responsabilidad, sentimiento de corresponsabilidad por el cumplimiento de objetivos y probablemente en la atención de resultados tenemos que centrarnos entonces en el logro de resultados colectivos. Este es un ejemplo que yo pongo para ustedes porque ustedes la intención es que de esa disfunción identifiquen un pilar. ¿Cuál es el pilar más importante que tenemos que trabajar para entonces que tengamos una interacción que nos logre sacar de esta disfunción y entonces sí tener un cambio efectivo para una confrontación positiva? ¿Tenemos duda con la actividad? Nos vamos a ir para esta actividad a una sala de Zoom, nos van a dividir en sala de Zoom el equipo de RH de Abadi y lo que vamos a hacer es durante 10 minutos vamos a tener un gran debate
alineado precisamente a esta parte ideológica productiva. Un debate en qué interacción tenemos que llevar a cabo para superar esta disfunción a partir de identificar ese pilar que va a dar ese resultado que necesitamos. ¿Sale? ¿Dudas con la actividad? Muy bien, no tenemos dudas, entonces vamos a romper salas. Y bueno, una solicitud para los líderes, para llámese directores, encargados, jefes, a que permitan que los equipos en los que van a quedar, en las salas donde van a estar, que fluyan y que los inviten a que surjan las ideas, a que participen, ¿ok? Y que ustedes guíen, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a proceder a dividir las salas. A David Carpentier lo dejaron a medias, ¿eh? Sí, una disculpa. Pero ya estamos de regreso. Y como en el DeLorean nos regresaron en el tiempo a la sesión. ¿Listo? ¿Ya estamos todos, Brenda? Sí. Oye, y aparte de risa, un brevario. Estábamos hablando de respeto y lo cortan. Bueno, les avisamos que ya íbamos a acabar. Ya sé, es un mini breviario cultural. Súper. Muy bien, pues vamos a cerrar rapidísimo. Me gustaría que un par de compañeros nos pudieran compartir cómo estuvo la sesión, cómo la sintieron. Segundo, cuál fue la disfunción que detectaron, el pilar que va a dar soporte a esa disfunción y qué se llevan de la sesión del día de hoy. Adiós. Espérense, no se amontonen, uno nada más. Hola. Bueno, yo soy parte del equipo número 6. Estuvo Martín, Mayra, Dana, Mónica, Inés, Ana, Jorge y Suri. Estuvimos en el equipo. Y bueno, fue importante y interesante la reflexión que hicimos, cómo vemos el conflicto y dónde están surgiendo. Para ser breve, ubicamos que la comunicación es importante, o sea, la falta de comunicación adecuada hace que surjan muchos conflictos, y la otra es la responsabilidad, no evadir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el conflicto, no solo decir tenemos un problema, sino hacernos partícipes de la solución, ¿no? Poner sobre la mesa soluciones y sentarnos a platicar y dialogar con el otro para ver cómo llegamos a un punto medio de acuerdo. Y como decía Suri, estaba cerrando Suri con una reflexión respecto a que lo vivamos, no lo digamos solamente, sino que lo tomemos esto, comunicación y responsabilidad, corresponsabilidad en cada uno de los conflictos. Para ver el conflicto tiene que haber dos, ¿no? Para bailar tango se ocupan dos. Entonces, para tener un conflicto también, y la solución es buscar el bien común. Muy bien, Aida, perfecto. Es como un mantra, hay que llevárnoslo como un mantra, ¿vale? Eso es lo que nos comentaba Suri hace un rato también. Perfectísimo. Por ahí vi que dos personas levantaron la mano, creo que era Nico y Isidro. A ver, Isidro Corporativo, adelante. Buenos días. Pues en nuestro caso, en el equipo que a nosotros nos tocó, justamente es una parte que se veía en común en las sucursales, ¿no?
la falta de comunicación es un factor determinante que sí es como bastante importante para el cumplimiento de nuestros objetivos. Más que todo, en otras sucursales sí comentaban nuestros compañeros que es más que todo la cuestión de quien lo comunica hacia abajo, ¿no? De los líderes hacia sus equipos. En cuestión de San Isidro, pues nosotros tenemos muy buena comunicación con nuestros líderes, sin embargo, lo que pudiera ser un factor que podría determinar un poquito estas cuestiones es la comunicación dentro del equipo. Sin embargo, pues sí es como poder retomar un tema de confianza. ¿Qué tanto confío en mi compañero? ¿Qué tanto me adapto probablemente a mi equipo? Etcétera, etcétera. Porque, pues no sé, a lo mejor depende de muchas cosas, ¿no? Puede venir tal vez con un día muy pesado, muy cansado, muy complicado y llegando aquí tal vez siento que me contestó mal o algo por el estilo y se empiezan a romper distintas cuestiones o empiezan a crecer cierto tipo de barreras que pues me van impidiendo que la comunicación con él sea efectiva y viene a determinar pues que me atore en el cumplimiento de ciertas funciones que van en conjunto dentro del área en la que nos encontramos. Como comentaban, en las áreas más pequeñas donde se ubican menos personas, pues puede fluir de una mejor manera. En nuestro caso, pues convivimos aproximadamente 7 personas todos los días y de alguna forma, pues se van cubriendo las cosas en tiempo y forma y el único detalle es que de repente igual podemos tener un pequeño tema de comunicación, pero pues sería lo único en cuestión a San Isidro y en cuestión a los equipos que, bueno, a los miembros del equipo que teníamos, pues sí sería más que todo el cómo lo comunica el líder y pudiera ser también el cuál es la confianza que genera el líder para su equipo para que se puedan acercar a él, no sé, pues probablemente y como en otras organizaciones se da es que tal vez no transmite la confianza necesaria para que el equipo se acerque a decir me equivoqué o necesito corregir esto y pues empiece a caer en otros errores. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, les agradezco muchísimo la atención el día de hoy. Recuerden que ahorita les comentaba el mantra, esto es un mantra que hay que trabajar todos los días. Los cambios que son trascendentes no son de la noche a mañana, hay que hacerlo de manera orgánica, pero con un leal compromiso para realizarlo. Entonces, espero que estas sesiones hayan sido transformacionales para ustedes, trascendentales, y que en esta parte de trascender sean pasos que demos día a día. ¿Sale? Les agradezco a todos. Brenda, no sé si quieres hacer algún comentario de cierre. Agradecerte muchísimo, Leti. Esperamos verte por acá próximamente, que nos des una sesión presencial. La verdad que ha sido sumamente enriquecedor. Y bueno, nos quedamos trabajando en este hilo, ¿no? Trabajando en las disfunciones, trabajando en cómo solucionar estas situaciones para desarrollar la confrontación positiva y bueno, que todos nos veamos beneficiados de esto. Mil gracias. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, muchísimas gracias, chicos. Tratamos de ser muy precisos en el tiempo el día de hoy, precisamente porque fue día típico para lunes, hoy miércoles de crecimiento. Sin embargo, lo que yo quiero destacar de esta sesión es, quiero felicitar a todos los que participaron en los grupos y mucha gente se acercó y dijo, oye, yo no estaba en ningún grupo, lo vi después. No pierdas la iniciativa, aunque lo hayas visto después. Si sabes que hay grupos, de esto se trata. No esperes que alguien venga. Nadie va a venir por ti, te va a levantar de tu sillita y te va a integrar a un grupo. Participa, involúcrate. No, créetela, todos somos líderes aquí. Ya una vez lo dijimos, todos somos iguales, pero aparte, todos somos líderes. Créete que tú tienes el liderazgo para hablar, incluso con cualquier jerarquía. Una cosa es la jerarquía, y eso por un orden estructural para una operación, y otra cosa es que tú no te creas que eres líder. Pues vamos a trabajar mucho en eso. La siguiente sesión va a estar impactante. Va a ser algo que te va a impactar, que nos va a regresar un poquitito al tema de la intención, pero solo para para tomar vuelo para una patada más larga de despeje, yo y mis hijas del americano, etcétera. Pero por favor, siéntete líder, créetela que eres líder, participa. No esperes que te invite tu líder a hablar. Tú ya eres líder. Entonces, quédate con eso. Les mando un abrazo a todos y me da mucho, mucho gusto que esto esté aumentando la participación. Gracias. Gracias, bonito día a Gracias, todos. bonita semana. Gracias, Hasta buen luego. día. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias, bye.